Este programa es presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, San Francisco S.A. y Penner Automotores S.R.L. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema recurrente de todos los años, pero que es demasiado importante para los resultados económicos del Paraguay. El tema que vamos a hablar es el presupuesto general de gastos para el año 2019 y vamos a tener con nosotros a los viceministros de Economía y de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, que son los encargados de elaborar y presentar el proyecto de presupuesto. En este proyecto de presupuesto se discuten un montón de cosas como cuáles son las rutas que vamos a poder financiar, cuáles son los hospitales que se van a poder construir, va a haber o no medicamentos, van a llegar o no los útiles escolares a los chicos antes de que comience el año, cuáles son los salarios que se van a discutir dentro de todo lo que es el presupuesto y lo que van a cobrar los funcionarios públicos. Todo esto es de lo que vamos a hablar hoy con nuestros invitados especiales. Quédense con nosotros y comenzamos el programa después del corte. Continuamos nuestro programa de hoy con el viceministro de Administración Financiera y el viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, hablando sobre el tema del presupuesto. ¿Cuáles son las posiciones? Creo que es interesante escuchar un poco qué es lo que tiene que decir el Ministerio de Hacienda con relación al presupuesto. ¿Qué es lo que se presentó, Humberto, Oscar? A ver si nos pueden ayudar a entender esto. Muy bien, vamos a ir de lo general a lo particular. En primer lugar, hablar de que el presupuesto, como todo presupuesto, establece las prioridades y objetivos de la política fiscal, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, las políticas sociales en general. Y se construye, por supuesto, sobre la base de un escenario económico, ¿verdad? De un contexto económico, el cual determina cuál va a ser tu capacidad de generar recursos y, por lo tanto, tu capacidad de gastar, ¿verdad? Me voy a pasar este slide porque hay uno resumen. Ahí un poco lo que vemos es cuál es, en resumidas cuentas, el escenario económico que tenemos. Se espera un crecimiento del 4% para el año 2019. Se espera que la inflación siga en torno a la meta. El tipo de cambio alrededor de los 5.750. Sabemos que hoy día está un poco más alto, pero nadie sabe cuándo va a ser el tipo de cambio el año que viene. Sabemos que hay presiones para que siga subiendo. Creo que acá hay un contexto regional, una inestabilidad del tipo de cambio en Argentina, que es muy importante. Así es. Y en Brasil, depende de quién gane las elecciones, va a estar definido también el tipo de cambio, ¿verdad? Y aparte, Manuel, un dato importante es que los lineamientos para el presupuesto se hacen en abril, ¿verdad? O sea, esta información básicamente es la que teníamos al mes de abril de este año, ¿verdad? Obviamente la coyuntura actual es un poco diferente y, como dice Humberto, tampoco sabemos lo que va a pasar mañana. Pero es un tipo de cambio referencial, digamos, para que las entidades vayan construyendo su presupuesto, principalmente aquellas que por ahí pueden tener ingresos en dólares o gastos en dólares, ¿verdad? Pero nosotros creemos que el tema del tipo de cambio no debería ser sustancial, digamos. Porque Paraguay tiene bastante calzada su relación entre ingresos y gastos en dólares. Así mismo, nuestros ingresos que provienen de la binacional, en tema de royalty, FONACYT, obviamente calzan los gastos que tenemos en dólares. Sobre todo pago de deuda, ¿verdad? Que es el principal gasto en dólares. Así mismo. Y el Ministerio de Hacienda también tiene algún que otro colchón ahí para garantizar que el servicio de la deuda no quede vulnerable, digamos, a las oscilaciones del tipo de cambio, ¿verdad? Y también quería mencionar acá que las importaciones que estarían alrededor de los 12.700 millones de dólares. Pero efectivamente, como decía Manuel antes, el contexto externo no es nada beneficioso. Acá tenemos un gráfico que básicamente muestra que Paraguay va a seguir siendo uno de los países que más va a crecer, probablemente el que va a crecer más, o por lo menos entre los dos que más van a crecer
en la región, a pesar del contexto externo. Acá estamos siendo bastante generosos con Argentina, por ejemplo, que ellos acaban de presentar su presupuesto y revisaron a la baja, van a tener un decrecimiento de su economía el año que viene. Entonces, a pesar de eso, Paraguay sigue creciendo 4%. Eso, por supuesto, tiene su correlato en cuanto a la capacidad de generar recursos fiscales, ¿verdad? Que eso está un poco más adelante en la presentación. Pero en función a esto se estiman los ingresos tributarios que se va a disponer y así también en función a la decisión en cuanto a crédito público, emisión de bonos. Eso define, digamos, que todo lo que se puede gastar en el presupuesto para el año siguiente. Estas son las grandes prioridades. Muy rápidamente, por supuesto, preservar la estabilidad macroeconómica, enfatizar la inversión en capital humano. Eso es un ¿Qué énfasis. quiere decir eso? ¿Qué cosa? Concretamente, la inversión en capital humano en este presupuesto. Ya, bueno, ahí un poco, si me permite, Humberto, obviamente enfatizar capital humano queremos decir priorizar las áreas de salud y educación, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a mirar, pero nosotros estamos proyectando un crecimiento de ingresos tributarios de 260 millones de dólares aproximadamente, de los cuales estos sectores prácticamente se llevan el 50% de esos recursos o mucho más, ¿verdad? Entonces, eso queremos decir con enfatizar el capital humano en el sentido de salud y educación, ¿verdad? Esa fue una línea muy clara del ministro, del propio presidente de la República, el énfasis en salud y en educación, ¿verdad? Como vos sabés, Manuel, este presupuesto lo hizo y prácticamente lo cerró, digamos, el gobierno anterior, y el gobierno actual obviamente tuvo unos días ahí, si bien durante la etapa de transición trabajamos, como dice Humberto, básicamente trabajamos en las priorizaciones de ese adicional que nosotros proyectamos, y la línea fue clara de enfatizar estas áreas, ¿verdad? De salud y educación, donde prácticamente se va todos esos recursos adicionales, ¿verdad? Y también, por supuesto, seguir con el énfasis en la inversión en infraestructura física y consolidar los programas sociales también, ¿verdad? Esos son, digamos, que los grandes objetivos del presupuesto. No sé si Y acá un poco ya entramos en los grandes números, ¿verdad? Nosotros estamos previendo un presupuesto de unos 80 billones de guaraníes aproximadamente, que hacen unos 13.900 millones de dólares. Eso representa un 7,6% de crecimiento con relación al presupuesto actual, el vigente. Y eso si lo miramos en la administración central y descentralizada, está prácticamente mitad, un 53% administración central y 47% descentralizada, ¿verdad? Si vemos ya por el lado del financiamiento, el 36% de este presupuesto se financia con recursos del Tesoro, el 10% con el crédito externo y un 54% con los recursos propios de las entidades, ¿verdad? Que son los recursos que ellos van generando, ¿verdad? Entonces, acá también hay mucho peso de las entidades centralizadas, que son las empresas públicas totalmente, que generan esos ingresos. de esos recursos. Estos recursos del Tesoro básicamente son recursos que se aplican mucho a los ministerios, por llamarlo Así de alguna mismo, manera. que están dentro de la administración central. Dentro de la administración central. Porque creo que es importante que la gente entienda la distinción entre estos dos puntos. Cuando hablamos de la administración central, estamos hablando básicamente de los ministerios y todo lo que es el gobierno central. Los poderes del Estado también. Los poderes del Estado, poder legislativo, poder judicial. Y estamos hablando también, cuando hablamos de entidades descentralizadas, básicamente de lo que hablamos es de empresas públicas, ¿verdad? La pública, la banca pública, seguridad social, IPS, El Banco Central. El Banco Central, las universidades. Las universidades. Y todas las entidades descentralizadas. Obviamente, estas entidades centralizadas tienen mucho más recursos propios o fuente 30, lo que se llama, y los ministerios y el Poder Judicial, etcétera, etcétera, utilizan mucho más los recursos del Tesoro. Así mismo. Yo creo un punto importante acá, Manuel. Y el endeudamiento, Sí. endeudamiento, lo que decíamos anteriormente, porque creo que también la gente tiene que entender esto, el endeudamiento por la Ley de Administración Financiera del Estado se puede utilizar solamente o para cubrir la deuda, el capital de la deuda, o para que podamos hacer inversión en infraestructura, ¿no? Gasto de capital, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. Así mismo, lo que quería adherir a este gráfico es que hay como distintos niveles de gobierno. Lo marcaste muy bien. Está gobierno central, administración central, que aglutinan esta entidad del Ejecutivo y poder del Estado. Después le vamos sumando otros estamentos y vamos llegando a una medida más amplia del sector público. En el informe de finanzas públicas que te mencioné antes, Manuel, que acaba de ser publicado y está en la web del ministerio, la gente puede entrar y bajarlo ahí, uno puede ver cuál es el resultado fiscal de estos distintos niveles de gobierno. Que yo no voy a mencionar que
nosotros ponemos mucho el énfasis en la administración central, pero cuando los analistas y uno mira las bases de datos internacionales, cuando se hace la comparación de la situación fiscal entre los países, la verdad que la gente mira al gobierno general, ¿verdad? Y el gobierno general ya suma estas otras entidades que ustedes mencionaban, también los gobiernos subnacionales. Y ahí Paraguay tuvo en el Hablamos año, de gobernaciones y municipalidades. gobernaciones y municipalidades, efectivamente. Y ahí realmente estamos hablando de un déficit fiscal que es del 0,4% del PIB en el 2017, ¿verdad? Y si nos vamos a un nivel un poco más amplio a nivel del sector público, hubo un superávit del 0,1%. Y esos números no van a cambiar mucho entre 2018 y 2019. O sea, si uno mira al sector público consolidado, en realidad el sector público consolidado no tiene déficit, sino está prácticamente en equilibrio. Ok. Bueno, y aquí un poco mostramos lo que esperamos que va a ser el crecimiento de los ingresos tributarios, ¿verdad? Nosotros esperamos un crecimiento, como mencioné, de 260 millones de dólares. ¿De dónde van a salir esos 260 Básicamente millones? acompaña al crecimiento de la economía, ¿verdad? Es un número importante, eso para lo que es. Sí. ¿Cuánto es el total de ingresos tributarios? Estamos hablando de más o menos unos 5 mil millones de dólares. Un poco menos, 4.000. son 25.2 billones de Y este es un aumento del guaraníes, 5% real, ¿verdad? Sí, no, un poco menos, 3, 4% más o menos. Sí, 3%. 3%, Ponele o 4%, perdón. Sí. Ponerle 3, 4%, pero ahí también hay que decir, ¿verdad?, que en ese crecimiento de los ingresos tributarios en los últimos años, o sea, miremos la evidencia. Si vos mirás los últimos 3 a 5 años, en promedio, el crecimiento nominal, porque esto es nominal, ¿verdad? El crecimiento nominal de los ingresos tributarios tuvo en ese orden, entre 250 un poco más millones de dólares. O sea que tampoco es que estamos siendo optimistas acá. De hecho, estamos siendo bastante conservadores y está en línea con lo que fue el crecimiento nominal de Pero, la recaudación. ¿de dónde sale? Creo que es importante para la gente entender de dónde salen estos crecimientos, porque, a ver, muchas veces se generan sustos con este tipo de datos, ¿verdad? Sustos tal vez que no son reales, porque la gente dice 260 millones de dólares. Eso para una persona común y corriente es una fortuna incalculable, ¿verdad? Entonces, la gente dice, ¿de dónde van a sacar estos ingresos? ¿Esto van a subir los impuestos? ¿Verdad? Yo creo que es importante aclarar que hay una estimación en función de lo que existe actualmente o de la normativa tributaria que existe actualmente y cómo se pretende generar esos incrementos. O sea, las proyecciones, como dijiste, Manuel, se hacen obviamente en base a la estructura actual de impuestos. Ahí lo que entran a jugar son los factores relacionados al crecimiento económico, relacionados al crecimiento de las importaciones. Por eso un poco hablábamos al comienzo de cuáles son las variables macro que nosotros proyectamos para el año que viene, porque finalmente eso también te define el crecimiento, ya sea por el lado de aduana, por ejemplo, por el lado de aranceles a las importaciones, Por eso, o por el lado del IVA, que básicamente está relacionado con la actividad económica. Entonces, básicamente estos son Sí. los impuestos que se cobran por mercadería que entra al país, solo importaciones, ¿verdad? sí, Y la SET es básicamente lo que son impuestos internos, ¿verdad? así mismo. O sea, son las actividades comunes. También hay un IVA acá, ¿verdad? Pero Claro. este es el IVA interno, ¿verdad? Así mismo. Básicamente en aduana cobramos aranceles a las importaciones y IVA, ¿verdad? Tampoco es que sea mucho, Manuel, ¿verdad? Digamos que para una economía de 45.000, 44.000 millones de dólares, 260 millones de dólares adicionales, es como un incremento natural. En el caso de una empresa, cada año tiene un incremento natural, normal en su facturación, y en este caso el Estado de alguna manera también sigue ese mismo ritmo, que tiene que ver con una economía de mercado que cada año va generando más actividad económica, más niveles de negocio, también por el efecto de inflación sube la recaudación, ¿verdad? Exactamente. Y acá en este gráfico también, Manuel, hay un dato interesante. Hablamos de que del 100 de impuestos que pensamos recaudar el año que viene, 73 van a ser destinados a salarios, ¿verdad? Eso un poco va de la mano con lo que dijiste en los gráficos anteriores, ¿verdad? Este es un indicador que en el 2012 estaba cerca de 86 guaraníes de cada 100 que recaudamos iban a salarios, ¿verdad? Entonces ese es un trabajo que se vino haciendo de contención del gasto salarial en los últimos años y fuimos bajando paulatinamente este ratio, ¿verdad? Obviamente estamos teniendo un número alto, pero la idea es obviamente seguir bajando esto con el correr de los años, ¿verdad? Y acá un poco estamos de los recursos adicionales, ¿verdad? Del recurso del Tesoro, como dijimos, 260 millones. Del crédito público, básicamente 49 millones, y como dijiste, los recursos institucionales son donde se estima la mayor cantidad de ingresos adicionales, ¿verdad?
Después podemos ver cómo se fueron asignando estos recursos. Sí, pero antes Sí. de pasar, algunos llamaron la atención sobre ese incremento, digamos, en los recursos institucionales, pero acá estamos hablando solo del incremento, ¿verdad? Y hay un número como 677 millones de dólares, puede llamar la atención. Ahí lo que tenemos que decir es que la banca pública particularmente viene teniendo una dinámica muy importante, entonces para acompañar ese crecimiento tanto de Banco de Fomento como a la Agencia Financiera de Desarrollo, ¿verdad? Esto prevé más recursos también para sus concesiones de Una crédito. pregunta. Sí. En el presupuesto se le asigna al Banco de Fomento todos los fondos públicos. ¿Eso se mantuvo en el articulado de este presupuesto? Sí, se mantiene. Se mantiene que los recursos que sean de libre disponibilidad de los organismos y entidades del Estado estén depositados en el Banco Nacional de Fomento. Ok. Un poco viendo ya la distribución de estos recursos adicionales, como te dije hace rato, estos 260 millones de dólares adicionales básicamente van a estar asignados a las áreas prioritarias que definió ya el nuevo gobierno. Por ejemplo, vemos en educación que estamos asignando casi 130 millones de dólares adicionales, que básicamente son destinados una parte importante al salario básico profesional, pero también otra parte no menos importante para kits escolares, merienda y reparación de escuelas, ¿verdad? Por el lado de salud también un componente importante es el componente salarial, entonces también hay un poco ahí de crecimiento vegetativo, por llamarlo de alguna manera, contratación de mayor personal de blanco y también casi 50 millones de dólares que van a ser destinados a compra de más medicamentos, ¿verdad? Por el lado de obras públicas también se estima un crecimiento de 122 millones de dólares adicionales que van a ser invertidos, lo que nos llevaría a casi 780 millones de dólares que el Ministerio de Obras Públicas tendría presupuestado para invertir el año que viene, ¿verdad? Y también una parte importante al área de seguridad, ¿verdad? Asegurar el presupuesto para el grupo Lince y también recursos adicionales a la Fuerza de Tarea Conjunta, entre otros, ¿verdad? Hay un tema que es un tema más de gestión, viendo nomás los componentes de esto, hay un tema que es un tema más de gestión y que creo que es importante de considerarlo. Por ejemplo, el kit escolar. Muchas veces porque se frena todo, no se firma la ley de presupuesto, no se saca el decreto reglamentario, el kit escolar llega a la gente, llega a los chicos recién después de las vacaciones de invierno. Estos no son problemas de dinero, son problemas de gestión en realidad que se están haciendo, gestión que arranca en el Ministerio de Hacienda y termina en el Ministerio de Educación, ¿verdad? El tema de reparación de escuelas, muchas veces nos cuesta conseguir gente que se vaya a querer reparar una escuelita en Cerro Lorito, ¿verdad? Ese tipo de cosas son complicadas por un lado, y por otro lado estamos reparando escuelas que en realidad no deberían existir, ¿verdad? Que es un problema, es un problema serio también. El ministro, yo lo escuché insistir mucho, en varias oportunidades en el tema, y él conoce bastante el tema de salud después de su pasantía por IPS, decía, vamos a tratar de generar economías de escala entre el Ministerio de Salud e IPS. ¿Qué hay de eso a nivel presupuestario? Ese trabajo, como dijiste anteriormente, tuvieron 15 días para trabajar, ¿verdad? Sí. En realidad, poco tal vez se pudo hacer, pero ¿se hizo algo ya? Sí, un poco yendo a tu primera pregunta, el tema de la gestión, ¿verdad? El tema de kits escolares. Lo que hoy se está haciendo básicamente es hacer llamados plurianuales, con lo cual uno trata de asegurar que los bienes y servicios que uno licita estén para el momento que lo requiere. En ese sentido, el Ministerio de Educación ya hizo un llamado a licitación plurianual, entonces la expectativa es que esos kits escolares obviamente lleguen en tiempo y forma al inicio del año escolar, entonces con eso se estaría salvando, digamos, esa inquietud que tenía de que los kits lleguen recién en vacaciones de invierno, ¿verdad? Entonces la expectativa es que con esta... Era algo que pasaba, efectivamente. Algo que pasaba, pero entiendo yo que en los últimos años se corrigió bastante, ¿verdad? Este año, si bien hubieron problemas ya en la distribución, por lo menos las licitaciones estuvieron adjudicadas en su momento, ¿verdad? Después lo relacionado a las compras consolidadas, ¿verdad? Eso es algo que de hecho ya se incorporó en el presupuesto de este año, pero obviamente requiere de un trabajo coordinado con contrataciones públicas, ¿verdad? Entonces, ahí un poco yendo a uno de los últimos informes que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo con relación a las compras que hace el Estado, ellos ven un espacio importante, no solo en Paraguay, sino a nivel de Latinoamérica, de importantes ahorros que uno puede obtener haciendo este tipo de acciones, ¿verdad? Ir consolidando compras, no solo de medicamentos. 1% del PIB. 1% del PIB, ¿verdad? Que eso básicamente le cuesta al Estado que cada entidad haga sus compras de manera separada. ¿Qué es básicamente lo que se te incrementaron o parte de lo que se te incrementó
tus ingresos tributarios durante este año. Como te decía Manuel, nosotros estamos previendo eso. De hecho, ya está en este año en la ley de presupuesto. Volvemos a incorporarlo en el año que viene, de la posibilidad de avanzar en estas compras consolidadas y obviamente ya el trabajo que nos queda es trabajar tanto con la Dirección de Contrataciones Públicas como así con las entidades. Obviamente el tema de medicamentos es uno de los primeros que deberíamos empezar a trabajar porque lo compra tanto IPS, lo compra el ministerio y lo compra también la universidad, que es para el hospital de clínica, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que se podría de manera piloto, digamos, avanzar con ese tipo de acciones. Bueno, vamos a ir a un corte y después seguimos con nuestro análisis del presupuesto 2019. Estamos con nuestros invitados de esta noche, con el viceministro Humberto Colmán, viceministro de Economía. Muy buenas noches, Humberto, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Manuel, un gusto estar en tu programa, un saludo a toda la audiencia. Y el viceministro de Administración Financiera también del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas. Gracias, Óscar, por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Manuel, muchas gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. Bueno, estamos acá para hablar del tema que creo que es el tema de esta altura del año siempre, que es el tema del presupuesto y cómo nos impacta. Y básicamente queríamos mostrarle a la gente un poco alguna introducción de que esto implica algunos temas que creo que son temas fundamentales. Lo primero, creo que tenemos que tener en cuenta es el tema de lo que llamamos la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal básicamente son 3 temas. Y creo que son 3 temas bastante simples. El primero es que el déficit fiscal no puede superar 1.5% del Producto Interno Bruto del año anterior. El segundo es que el incremento de gastos corrientes no puede ser superior a 4% más la inflación. O sea, este es un número que oscila más o menos en 8%. Y el tercero es que el incremento de los salarios de los funcionarios no puede superar el incremento de los salarios del sector privado. Estos salarios del sector privado son básicamente... están reajustados anualmente en función a la inflación, o sea, más o menos sería una suba del orden del 4%. Cumple nuestro presupuesto que enviamos todos estos parámetros que creemos que han sido parámetros extremadamente importantes durante todo el periodo anterior. Esta es una ley que se aprueba en el año 2013 y creo que ha marcado mucho la pauta de cómo se elaboraba el presupuesto. Y ¿qué impactos ha tenido, Humberto, esta ley? No, la ley, sin lugar a dudas, ha tenido un impacto muy positivo para la previsibilidad, para la sostenibilidad de finanzas públicas. Si nos vamos un poquito más atrás y recordamos que en el 2012 el aumento del gasto corriente en salarios particularmente fue muy alto y eso permitió de vuelta tener cierto control sobre el gasto corriente. El fisco aprovechó para hacer un cambio gradual en la estructura del gasto, los gastos de capital y la inversión pública en particular. Gracias a ese crecimiento que estuvo limitado por la ley de responsabilidad fiscal, pudo elevar también con recursos de crédito público el gasto en inversión física. Entonces, nosotros creemos que la evaluación es claramente positiva. Instaló, creemos, como decía un viceministro anterior, instaló la discusión del déficit fiscal, porque si recordamos realmente tiempo atrás en la discusión del presupuesto no se centraba tanto en el déficit fiscal, ¿verdad? Hoy nos centramos en eso, ha sido un avance importante y por supuesto estamos comprometidos con seguir cumpliendo con esta ley, ¿verdad? Tenemos una gran ventaja hoy, ¿verdad? La gran ventaja es que se cambió el año base y ese 1,5% es un número bastante más grande hoy, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Cómo lo aprovecha Hacienda? A ver, el presupuesto efectivamente está construido con un déficit fiscal presupuestado del 1,5%. También en lo que tiene que ver con el crecimiento del gasto corriente está por debajo del 8, es 7,2. Y también los salarios solo se ajustan en función al ajuste del salario mínimo. En cuanto al déficit, es cierto excepto maestros, ¿verdad? Excepto maestros que por el tema del estatuto docente ellos tienen un tratamiento diferente por un compromiso que se tuvo con el sector.
y un Que cumplimiento. ya es del gobierno anterior, no es Que de es este el gobierno anterior, efectivamente, y como decía, una ley especial que inclusive está vigente desde antes de la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta ese ajuste a los docentes? Bueno, nosotros estamos previendo un aumento del 13% para el año que viene. Eso tiene un costo de 96 millones de dólares aproximadamente. Todos los años hay que subirle hasta qué fecha más o Y menos. el salario base es llegar a 3 millones más inflación en un periodo de aquí a 3 años. O sea, sería más o menos unos 100 millones de dólares todos los años. Más o menos, sí. Va bajando un poco cada año. Sí. La idea un poco ahí, Manuel, también es obviamente comprometerle a los docentes, por un lado, al tema de la capacitación, de la evaluación, y por otro lado también hay un compromiso del Ministerio de Educación de sanear, digamos, su lista de docentes, ¿verdad? Hoy estamos hablando de una cantidad de 80.000 cargos docentes más o menos que están dentro del anexo del presupuesto, y el compromiso del MEC es ir saneando, porque es una realidad que dentro de esos 80.000 existen funcionarios que cumplen funciones administrativas y no docentes propiamente. Entonces la expectativa, como dice Humberto, que por ahí ese monto vaya bajando también año a año a medida que se vaya. Dice que se jubilan 40.000 maestros durante este periodo de gobierno. Esa es una carga pesada también. Así mismo. Va a ser una carga pesada, efectivamente, ya lo estamos conversando con el Ministerio de Educación, porque igual hay demandas, ¿verdad?, para el sector, y el sistema actual, por decirlo de una forma, de instituto de formación docente no va a dar abasto a la demanda. Entonces hay que buscar algún mecanismo para abordar este tema. Lamentablemente la ley de la superintendencia no se pudo aprobar. Eso hubiera de alguna manera ayudado. Entonces efectivamente es un problema que lo tenemos ya visto y estamos trabajando a proponer algún mecanismo de incentivo para que los docentes sigan trabajando y avanzar en la depuración también, ¿verdad? Que la planilla hoy día, esos son los 80.000 que están ahí, pero sabemos que hay temas de funcionarios que cumplen tareas administrativas que están metidos por ahí, ¿verdad? Pero volviendo al tema del déficit, Manuel, si quería hablar un poco de eso. Volvemos al tema del déficit, Volvemos al ¿verdad? tema del déficit, que digamos que el presupuesto tiene varias dimensiones, ¿verdad? Para que la gente entienda, tiene una dimensión macroeconómica, estos grandes agregados tienen un impacto en la economía, y eso tiene que ver también con la función de estabilización que hace el Estado en la economía. Por otro lado, también el Estado tiene que proveer bienes y servicios públicos, educación, salud, seguridad. Esa es otra dimensión del presupuesto que podemos discutirlo en profundidad. Pero en esta primera dimensión de los grandes agregados y su impacto en la estabilización económica, es importante mencionar que el resultado fiscal presupuestado o presupuestario es diferente al efectivo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros cuidamos es que el fisco no vaya a ser un frenazo muy fuerte a su inyección a la demanda agregada, dado cómo viene la situación también económica regional, ¿verdad? Recordemos que Argentina y Brasil están atravesando por una situación muy complicada, que no se ve que se vaya a corregir en los próximos 3 o 4 años. Argentina acaba de presentar probablemente por primera vez en mucho tiempo, yo por lo menos no tengo memoria de un gobierno que haya presentado un presupuesto con una previsión de caída del Producto Interno Bruto, variación negativa, con una previsión altísima de inflación, reconociendo una recesión muy profunda. Y ya Brasil sabemos, ¿verdad?, la incertidumbre política, pero el proceso de ajuste fiscal, que es un ajuste severo. Entonces, por el lado externo no va a haber demanda externa. Entonces, por el lado interno tenemos que cuidar que esa demanda interna que estuvo impulsando el fisco con este déficit fiscal siga ahí. Entonces, el déficit presupuestario es 1,5. El déficit efectivo nosotros creemos que va a ser inferior a eso. Y hay una medida que nosotros le prestamos atención que está justamente dentro de nuestro informe de finanzas públicas. El informe de finanzas públicas es un informe insignia del Ministerio de Hacienda. Acaba de ser publicado y ahí se trae un montón de indicadores para evaluar la situación fiscal, entre ellos esta medida de resultado estructural, ¿verdad? El resultado estructural se ha mantenido más o menos estable. Para este año se prevé más o menos entre 1,2 y 1,3. Y lo que estamos previendo es que para el año que viene ese resultado fiscal va a estar alrededor del 1,2, 1,1. Se va a ir reduciendo gradualmente. Y la idea de esta administración con el ministro Benigno López es presentar antes de fin de año un plan fiscal de mediano plazo que muestre una reducción gradual del déficit estructural, del déficit efectivo proyectado hacia el final de esta administración, llegando a algo por debajo, en torno o algo por debajo del 1% del Producto Interno Bruto. Pero queremos, como te decía, queremos cuidar que esa función de estabilización económica, estabilización macro que hace
el fisco, el Estado con su política fiscal esté bien calibrada para el año que viene, atendiendo que va a ser un año todavía muy complicado en el contexto internacional, regional. Este gráfico más o menos nos muestra lo que ha pasado con el déficit fiscal en los últimos años, ¿verdad? Nosotros entramos en déficit fiscal en el año 2012, yo estaba como ministro en ese año, y realmente esa pérdida que es de 1,2 más 0,7, casi de 2% del producto, fue una caída muy importante. Más o menos estamos hablando de alrededor del orden de los 800 millones de dólares, y fue básicamente generada a partir de un aumento de salarios de funcionarios del sector público. Ese año el incremento de salario fue del promedio de 38%, y caímos en déficit fiscal. Ese año fue un año de recesión, generamos una acción contracíclica muy importante levantando los salarios del sector público, y que fue ese impacto justamente que ayudó a sostener. El problema de esta política, justamente, y teniendo en cuenta lo que acabas de decir anteriormente, el problema de esta política es que no la podemos reversar cuando necesitamos, ¿verdad? Es una política que se vuelve anticíclica en el momento que hay caída en el ciclo, pero cuando hay auge en el ciclo se vuelve procíclica, ¿verdad? Sí. Porque la gente no puede perder sus beneficios o los beneficios salariales que había tenido. Y esta es una de las complicaciones, y nos cuesta salir de esta situación. Ahora, les quería mostrar una cosita más, y creo que es interesante que nos expliquen. Este año se hace un cambio, el Banco Central hace lo que se llama el cambio de año base del Producto Interno Bruto. Nuestro Producto Interno Bruto pasa de valores de alrededor de 30 mil millones de dólares a valores de alrededor de 45 mil millones de dólares. Obviamente, la ley de responsabilidad fiscal está en función de ese Producto Interno Bruto, y estamos hablando de valores de 1,5% calculados en función de eso. Cuando tomamos los valores en números, en guaraníes, en este caso, como es este caso que estamos hablando, lo que vemos es un valor básicamente que venía oscilando en el orden de los 2.000 millones o los 2 billones de guaraníes, más o menos, y de repente pega un despegue este año. Esto está dentro de la ley de responsabilidad fiscal, pero representa un incremento del 60%. ¿De dónde viene este incremento, Oscar? Bueno, básicamente ahí como dijiste, nos ajustamos a lo que dice la ley de responsabilidad fiscal, y ese espacio obviamente se aprovechó para generar mayor inversión pública, ¿verdad? Básicamente el 100% de nuestro déficit está explicado por inversión, principalmente para el sector. El 100% del incremento del déficit. Del incremento y también de esta variación, ¿verdad? De la variación, y en general también el 1.5 básicamente está explicado por inversión, ¿verdad? Porque no lo puedes hacer de otra manera, porque es una obligación legal hacerlo, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero como dice Humberto, nosotros, si bien el presupuesto presentamos con esos números del déficit de 1.5, digamos, durante el proceso de ejecución nosotros esperamos que eso va a cerrar el 2019 en 1.1, 1.2, más o menos, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿no? Y como decía muy bien ahí Oscar, eso al final tiene que, como decía vos Manuel, al final tiene que ver con la ley de administración financiera pública, que establece que solamente podés tener básicamente déficit si son explicados por gastos de capital, porque todo esto se financia. O sea, solamente podés financiar gastos de capital. Así es. Con cualquier financiamiento por debajo de la línea que haga, ¿verdad? Sí, lo que queda implícito ahí es que vos no podés tener un déficit fiscal, al menos por varios años. En el 2012 fue una situación particular, 2013 fue una situación particular. Pero la ley de administración financiera pública tiene lo que llamamos la famosa regla de oro, ¿verdad? Que solamente podemos utilizar los recursos de la deuda pública, el crédito público, para inversión pública o para pago del capital de la deuda anterior, y esos son todos gastos de capital, ¿verdad? Entonces, si vos tenés un déficit, ese déficit es puramente explicado por gastos de capital. Ahora, como bien explicado Oscar, ese espacio se aprovechó para poder quitarle mayor ventaja a los recursos del crédito público, particularmente los multilaterales. Sin embargo, hay que decir que igualmente, como te decía antes, ¿verdad?, que el déficit presupuestario es una cosa. Recordemos que el presupuesto finalmente es una estimación de ingresos y una planeación, o podríamos decir hasta promesa de gastos, que finalmente depende de los recursos que uno tiene, ¿verdad?
Entonces el déficit presupuestario no es igual al déficit efectivo y tampoco no es igual al déficit estructural que yo antes hablaba. Nuestra expectativa es que el déficit efectivo va a estar por debajo de eso y que el déficit estructural también se va a reducir. Y como te decía antes, si nosotros hacemos un frenazo más fuerte, nos vamos al 1%, probablemente íbamos a poner un techo de déficit presupuestario que te iba a llevar al déficit efectivo todavía más abajo, con lo cual íbamos a estar actuando de manera restrictiva para la economía en un momento en donde la situación regional todavía está muy complicada, ¿verdad? Un tema obviamente es esta participación entre gasto corriente sobre PIB y gasto de inversión física sobre el Producto Interno Bruto, que todavía nosotros tenemos un gasto de inversión física relativamente pequeño con relación al gasto corriente. Vemos que este gasto corriente es algo que es bastante sostenido. Creo que en Paraguay, y sobre todo en el Parlamento, no me refiero al Ministerio de Hacienda, sabemos gastar bastante bien en salarios sobre todo, ¿verdad? Y eso se nota mucho en datos como estos, ¿verdad? Cuando empezamos a mirar la comparación del sueldo promedio de un empleado público y de un empleado privado, vemos que hoy están en valores que casi duplican los valores de un funcionario privado. Obviamente todo esto financiado con el presupuesto público. Gran parte de esto se debe a un Estado populista, un Estado empleador, generado básicamente sobre una base política más que sobre una base técnica, con la que se tiene que enfrentar el Ministerio de Hacienda permanentemente. Vamos a ir a un corte y después del corte vamos a seguir hablando con los viceministros del Ministerio de Hacienda sobre este tema, cómo pelearle a un gasto público que en algunos aspectos puede ser complicado o puede ser no eficiente. Nos vemos después del corte. Y seguimos con el viceministro de Economía, el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda acá, analizando lo que va a ser el presupuesto del año que viene o la propuesta de presupuesto que está haciendo el Ministerio de Hacienda. Cabe destacar que en realidad mucho de esto posiblemente va a ser transformado dentro del Parlamento Nacional y va a ser transformado de manera, y me animo a decirlo, de manera irresponsable en muchos casos, ¿verdad? Tomando valores, haciendo crecer valores que de repente son valores que no pueden ser financiados con los recursos que se tienen. Creemos que la propuesta del Ministerio de Hacienda siempre tiene que ser una propuesta que tiene que ser la base y tiene que ser escuchada hasta el último día por el sector parlamentario. Creo que la gente juega un rol demasiado importante en todo esto, ¿verdad? Vamos a volver entonces a nuestro análisis del presupuesto. ¿Qué significa? Se puso de moda, ¿verdad? El final de todas estas cosas en el gobierno de decir tal cosa de la gente, ¿verdad? Entonces acá estamos hablando de invertir en la gente. ¿Qué significa para el gobierno en términos prácticos invertir en la gente? ¿Dónde va a poner su plata? Como mencionamos, uno de los pilares obviamente de este presupuesto es enfatizar lo relacionado al capital humano y en esa línea entra salud y educación, ¿verdad? En el caso de salud específicamente estamos poniendo más recursos para que existan más medicamentos, que finalmente la gente que acude al servicio público pueda recibir una mejor atención, ¿verdad? Ya sea medicamentos, insumos, también que cuente con el profesional Hay un punto muy puntual que me parece que hay que tenerlo en cuenta. Hay una deuda del Ministerio de Salud con empresas proveedoras de medicamentos que arranca con, y esto me hago cargo yo de lo que digo, ¿verdad? Que arranca allá por el año 2010 cuando se decide hacer la salud gratuita para todo el mundo y se elimina lo que es recursos propios del Ministerio de Salud, se elimina toda la fuente 30 del Ministerio de Salud. Obviamente ese número se va acumulando a lo largo del tiempo y hoy alcanza un número relativamente grande. ¿Cómo enfrenta el presupuesto? Creo que gran parte de la presión
que hoy se siente en el Ministerio de Hacienda, se siente por el lado de medicamentos, ¿verdad? Una necesidad muy importante de la gente. ¿Qué se piensa hacer con relación a esto? Bueno, mira, lo que se estuvo hablando ya con las nuevas autoridades del ministerio, obviamente reuniones también con las empresas farmacéuticas, que son los principales acreedores, digamos, del ministerio, es obviamente tratar justamente de que esta deuda no afecte, digamos, al normal funcionamiento del sector, ¿verdad? Entonces, en esa línea, ya en el gobierno anterior se trabajó en una programación o en un fraccionamiento de los pagos. En este año ya se llevan pagados 60 millones de dólares de una deuda que se estimó en 150, ¿verdad? Entonces estarían quedando unos 90 millones de dólares que obviamente la nueva administración volvió a tomar ese dato y está trabajando en una programación de un poco más largo plazo, ¿verdad? Entonces el número va a volver a crecer. Y la expectativa es que no, Manuel, ¿verdad? La expectativa es que ¿Por no. qué no? Porque lo que queremos es separar justamente esta deuda que nos afecte y estamos asignando recursos Entonces va a generar adicionales. deuda nueva. Estamos asignando 50 millones de dólares adicionales, ¿verdad? Entonces, ¿Y eso da para cubrir el gasto total? y es la expectativa, ¿verdad? Como vos decís. Pero tenemos una población que va creciendo, se va volviendo cada vez más vieja. La parte de seguridad social en realidad es todavía muy limitada en Paraguay. Nosotros tenemos los índices más bajos de toda América del Sur. Creo que Bolivia es el único que nos gana. Tenemos 22% nomás de gente con seguridad social. ¿Cuáles son qué es lo que se quiere hacer a nivel estructural para resolver estos problemas? Básicamente, acá nos movemos entre dos alternativas. Una alternativa es mandarle a todo el mundo a IPS. La otra alternativa es que el Ministerio de Salud le dé salud a todo el mundo. Uno se financia con impuestos, lo otro se autofinancia, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo ve cómo se ve desde el gobierno esta problemática y cuál es la posición? Porque yo coincido con lo que habías dicho en un momento dado de que en realidad se tuvo muy poco tiempo para trabajar en estos presupuestos, pero ¿cómo se genera, cómo se apunta a una transformación en el área de salud? Sí, como decía, obviamente son cuestiones estructurales que se deben analizar. Uno de los temas que se estuvo hablando es inversión en sistemas, ¿verdad? Porque como sabemos, el principal insumo que utiliza el Ministerio de Salud son medicamentos y ellos no cuentan con un sistema que le permita tener cierta trazabilidad de ese medicamento en donde está siendo utilizado, ¿verdad? Entonces, había números que hablaban de pérdidas de cada 100 que se recibe medicamento, hay una pérdida de 20, ya sea por robo, ya sea por vencimiento o por lo que sea, ¿verdad? Entonces, el propio ministro habló de medicamentos vencidos. Exacto, ¿verdad? Entonces, ahí hay un espacio importante que se puede mejorar y hay acciones concretas que ya se están llevando adelante de manera a trabajar en ese sistema de abastecimiento, digamos, que permita tener ese control de los medicamentos que efectivamente son recibidos por el ministerio y tener una trazabilidad a donde finalmente se van entregando. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente, ¿verdad? A medida que vayamos metiendo gente a IPS o a un sistema autofinanciado, llámese IPS o llámese como se llame, ¿verdad? El día de mañana, se va a reducir esta presión también, porque en realidad van a ser ese organismo IPS o esos organismos de salud que se tengan los que van a ir creciendo y van a poder ir administrando un presupuesto propio para poder desarrollar esto, ¿verdad? ¿Hay alguna posición con relación a eso? Y ahí justamente hay muchos modelos, ¿verdad? El gobierno, el ministro de Salud, el mismo ministro de Hacienda, están hablando de ir hacia el mediano plazo a un sistema unificado, un sistema integrado, que en algunas partes, en su versión más amplia, se conoce como el sistema de cobertura universal, ¿verdad? Pero acá entiendo que la idea... Cobertura básica, ¿verdad? Cobertura básica, exactamente, pero un sistema de salud en donde la gente efectivamente pueda ir al centro de salud o al instituto o al hospital o a la unidad de salud familiar que le quede más cerca y que en ese instituto o unidad esa persona tenga todo su historial médico, tenga todo su historial en cuanto a medicamentos que retiró del sistema de salud de donde sea que lo haya retirado y que no tenga dificultad de no poder ir a un ente porque no es aportante. ¿Y cómo se va a financiar eso? Claro, ahí justamente acá hay ganancias, como muy bien se decía, teniendo, digamos, que un sistema de información unificado, pueden haber ganancias y ahorro, porque hoy día hay de alguna manera recursos que van del sistema de IPS o del sistema de salud de un lado al otro, ¿verdad?
y hay ineficiencias evidentemente en el gasto público. Ahí voy a tener una fuente de ahorro, pero por supuesto esto va a demandar más recursos de parte del Estado, va a demandar más recursos ordinarios, va a demandar más recaudación del Estado. Entonces se verá cómo se va a financiar eso a futuro, ¿verdad? Pero también, a ver, hemos tenido una clase media que ha venido creciendo, hemos tenido una formalización del empleo durante los últimos 15 años más o menos, y eso significa que hay recursos y hay gente que tiene recursos para poder generar un aporte y ese mismo aporte poder utilizarlo en un momento dado a través de un fondo. Sin embargo, no he visto yo por lo menos ninguna política de ir incorporando gente a un sistema. Obviamente, la pregunta, para ser muy directo, ¿verdad? ¿Los 7 millones de paraguayos tienen que estar en IPS o los 7 millones de paraguayos tienen que estar financiados por el Ministerio de Hacienda con impuestos? Son los dos extremos, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Los 7 millones de paraguayos tienen que tener acceso al sistema de salud, un sistema de salud integrado, un sistema de salud donde la persona pueda tener cobertura en el lugar más próximo a su vivienda. Claro, pero el problema es cómo lo financio. El problema es, si yo tengo plata, ¿por qué voy a tener que abusar de un sistema de salud público? Por eso yo decía que hay muchos modelos acá, hay muchos sistemas. Está el sistema uruguayo, está el sistema europeo, el sistema francés. Hace poco hubo un evento muy interesante sobre política social que se hizo con la Comunidad Europea. Y ahí hablaba la ex ministra de Desarrollo Social de Francia y decía justamente las personas pagan, es como un sistema tributario progresivo, las personas pagan de acuerdo a su posibilidad y tienen todas acceso al mismo sistema unificado de salud. Hacia ahí deberíamos ir, ¿verdad? Que la gente pague de acuerdo a sus posibilidades, pero que el sistema de salud dé la respuesta que requiere cada uno de los ciudadanos. No es un tema simple, no es un tema barato, pero es un tema que necesitamos. No es un tema rápido tampoco, ¿verdad? Tampoco es rápido, sin lugar a dudas. En educación, ¿qué vamos a hacer en educación? En educación se lanzó hace poco un proyecto de reforma de la educación, ¿verdad? Donde básicamente se está convocando a todos los sectores de la sociedad para ir trabajando y viendo la educación que queremos, ¿verdad? Del Ministerio de Hacienda nosotros eso estamos acompañando a través del FEI. Es un proyecto del FEI, entonces en educación ya se inició ese proceso que básicamente va a implicar primero sentarnos a dialogar y ver cuál es el sistema educativo que queremos y a partir de ahí ir tomando decisiones, ¿verdad? También, como dice Humberto, no es un proceso de corto plazo, ¿verdad? Va a implicar obviamente su tiempo y también su costo seguramente, ¿verdad? Y ahí hay un problema que también yo me lo planteaba en algún momento dado, decía... Nosotros tenemos un montón de escuelitas en Paraguay que se caen los techos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde hay un maestro que enseña de primero a sexto grado a 20 niños en una misma aula. Yo no sé cómo se hace esto, ¿verdad? Tengo que reconocer que debe ser extremadamente complicado. Pero en realidad lo que hemos visto en otros países son escuelas mucho más grandes, con todos los servicios. Estas escuelas chicas se cierran, se venden los terrenos incluso, se sacan de encima, se derrumban las escuelas y lo que hace el Estado es mantener los caminos y mover con transporte escolar y eso genera una externalidad positiva, otra vez que se mantienen los caminos vecinales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay proyectos de esta índole hoy en el presupuesto, se va a encarar presupuestariamente el Fondo para la Excelencia, el FEI, ¿verdad? Básicamente tiene recursos que podrían ser utilizados en esto, pero también hay otros recursos que podrían surgir. ¿Cuál es la perspectiva? Mira, la perspectiva obviamente que dentro de este consenso se pueda primero definir el modelo, como se dijo también en salud, en educación hay distintos modelos, uno es lo que vos mencionás, ¿verdad? Ir cerrando estas escuelas, entiendo que hubo experiencia ya en nuestro país con un préstamo del BID de financiar este tipo de situaciones. Entonces hay que evaluar un poco el resultado de eso, ¿verdad? Entonces, obviamente vamos a estar expectantes de las definiciones que se puedan tomar ahí, ¿verdad? Si avanzar en este modelo que vos estás planteando o en algún otro que surja. Y yo le sumo, Manuel, lo que vos decías, voy a hacer el énfasis en la escuela, ¿verdad? Pero ponerle también en el ámbito de educación las universidades, ¿verdad? Todos hablamos de que la zona de Coronel Oviedo, Caguazú es una zona universitaria ahí entre Coronel Oviedo y Villarrica. Y vos tenés, ¿sabes cuántas universidades públicas hay ahí metidas? ¿Cuántas? Está la Universidad Nacional, está la Universidad Nacional de Caguazú, está la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.
Y hay las mismas carreras que brindan las 3 universidades en facultades similares. Posiblemente con los mismos profesores. Posiblemente hasta con los mismos profesores, lo cual no tiene realmente y los sentido. mismos programas. Con los mismos programas, pero multiplicar por 3 la estructura administrativa y de funcionamiento de cada una de estas entidades, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que discutirlo en todos los ámbitos de la educación, incluido la educación terciaria. ¿Qué vamos a hacer en términos de infraestructura, obras públicas? ¿Qué es lo que tenemos en mente hoy? Bueno, mira, acá lo que mostramos básicamente es la inversión prevista en el presupuesto. Obviamente un componente importante es el de obras públicas, donde obviamente se pretende dar continuidad a los proyectos. Esto es solo inversión. Solo inversión, solo inversión. No son gastos corrientes, los gastos corrientes están por fuera. Esto es solo inversión y como había mencionado, el componente más importante obviamente es el Ministerio de Obras Públicas, que pretende llevar adelante o dar continuidad a proyectos como Ruta 2 y 7 y otro tipo de construcción de rutas, alcantarillado. O sea, hay una serie de proyectos, digamos, dentro de este monto, pero también se está previendo, incorporando dentro del presupuesto de inversiones en otras áreas, ¿verdad? Áreas como de agricultura, becal, obviamente, para todo lo que sea becas para el exterior. Tenemos para el área de salud, se está previendo la construcción o el inicio por lo menos la construcción de 2 hospitales, uno en barrio, mejora del de Barrio Obrero y otro también en Coronel Oviedo. En educación, obviamente, todo lo relacionado a la mejora en la infraestructura escolar, ¿verdad? Entonces, hay una amplia gama, digamos, de posibilidades dentro del presupuesto que están previendo inversiones en distintos sectores, ¿verdad? Como dije, el principal es el de obras públicas. Bueno, realmente tenemos muchísimo más todavía por hablar en este tema, pero se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por estar acá. Yo creo que esta discusión del tema presupuestario es una discusión anual. Posiblemente esta sea una de las leyes más importantes que tiene la República, porque es la que asigna los recursos de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Este gobierno es un gobierno que ha tenido muy poco tiempo para elaborar todavía su presupuesto. Se quiere insistir en temas como salud, educación y posiblemente todo lo que sea, continuar con todo lo que venía siendo infraestructura y obras públicas. ¿Cómo definir algunos problemas? Creo que es una situación que se va a ir reflejando año a año en el presupuesto. ¿Cómo definir qué recursos debemos asignar para tener gente más sana, para tener gente más educada en el futuro y para que realmente podamos abaratar nuestros costos a través de la circulación de mercaderías, de gente, y podamos tener otro tipo de infraestructura, de salud, de educación, etcétera, etcétera, que sea interesante? Esta es una discusión importante. Creo que vamos a seguir recurriendo a la gente del Ministerio de Hacienda para que nos apoye y nos dé la visión del gobierno y del Estado en este tipo de cosas. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y muchas gracias también a ustedes por vernos desde sus pantallas. Nos vemos la semana que viene. Este programa fue presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Penner Automotores SRL.